Nosotros vamos a hablar sobre el control y la permanencia, pero en especial del agua como un elemento de poder en los asentamientos prehispánicos de la región de Ixcantijó. Voy a empezar hablando de cómo una sociedad se vuelve compleja. Hay varios estudios sobre las poblaciones humanas que ha realizado, por ejemplo, Ford, y de hecho contesta mucho a estos temas que hemos tratado sobre el territorio. Para empezar, para que una población se asiente en un lugar, necesita de varios recursos y expandirse a áreas nuevas, de allá que necesite buscar un paisaje, un territorio, un espacio que le provea de recursos. Estos recursos pueden ser, por ejemplo, las áreas ricas en tierras para el cultivo, por ejemplo, las de Cava, que estaban hablando de Poyés, que son zonas del Cancab, geológicamente hablando así se le llama, o están, por ejemplo, estas depresiones como que me acaban de hablar de las Ascaveras, de las Rejulladas, que también son cavernas que se están prácticamente, son ya cavernas viejas, ¿no? Ya están en proceso de senil, pero son muy ricas debido a que contemplan todas, más bien se pueden hallar todos estos sedimentos, ¿no? Para por ejemplo, la agricultura. Y lo más esencial en esto, pues son los cenotes y las cuevas inundadas, porque pues el elemento principal para cualquier sociedad que se quiera volver sedentaria pues, o agrícola, pues es precisamente el agua. Además que es un elemento de subsistencia esencial. Pero, atrás por favor, pero también la población debe apropiarse del agua, debe también mejorar ese acceso y a la vez cuando una población tiene estos elementos, pues también crea desigualdad ante esos otros grupos sociales, pero debe tener un aprovechamiento continuo y también deben adaptarse, desarrollar estrategias de subsistencia y esto pues va a dar lugar a una complejidad social o una jerarquía administrativa, pero que se basa también por el poder. El poder pues prácticamente se basa de la fuerza, pero de organismos que lo ejecutan, pero también la sociedad o el resto de la población lo debe aceptar. Entonces, deben de crear representaciones simbólicas o, por ejemplo, un discurso, o, digamos, deben ser confirmadas, reproducidas, ¿no? Hay todo un elemento, acá vemos los políticos cómo siguen, por ejemplo, haciendo monumentos o programas, ¿no? De continuidad, pero también deben de controlar el espacio físico, el espacio empírico, digamos, el terreno que ellos disponen, pero lo tienen que antropizar, es decir, deben de adaptar ese espacio físico a su medio sociocultural y pues también lo adapta a su cosmovisión, a cuestiones ideológicas, pero como les digo, deben de desarrollar estrategias políticas y mecanismos, ¿no? Entonces, el poder se va a patentar a través de una diversidad de materiales, arquitectura pública, ¿no? Toda la arquitectura ritual, incluso, bueno, el espacio, el territorio se va modificando de tal forma que crean ese paisaje que se ha mencionado mucho hoy, el paisaje físico, el simbólico, el sagrado, el pensado, y también se van a realizar muchísimas prácticas en la cotidianidad y en la vida ritual, y por eso vamos a ver, como les comento, estas construcciones, monumentos para mantener este poder y los recursos. En los estudios regionales se ha visto que la adquisición de las fuentes de agua, el recurso básico, prístino, ¿no? Es pues precisamente las diversas fuentes. Acá en Yucatán ya sabemos que podemos acceder en las cuevas inundadas, en los pozos o cenotes o cualquier tipo de aprovechamiento de agua que emerja, dependiendo de dónde estemos en el territorio, ¿no? Entonces vamos a ver que hay naturales, las que modifican, las adaptan, o también pues las recrean, ¿no? Las vuelven artificiales o tratan de acceder hacia elementos hacia el recurso de forma artificial. Entonces, en el proyecto nos preguntamos dos cosas. ¿Dónde se ubican espacialmente esas fuentes de agua? ¿No? ¿Y en qué periodo se están usando? ¿No? ¿Qué periodos de ocupación tuvieron? Para que podamos reconstruir precisamente las sociedades que nosotros estamos trabajando de la región norte de Mérida. ¿Qué? Bueno, aquí vamos a presentar parte de lo que se ha hecho durante un buen tiempo de trabajo arqueológico y en general pues la región que estudiamos es el territorio de Mérida, en particular dos zonas, la oeste, cerca de Cauquel, y la zona noreste. El proyecto lleva 15 años trabajando en un área bastante densa entre la periferia de la ciudad a consecuencia del desarrollo urbano y que finalmente nos ha dado un dato de
al menos 16 sitios arqueológicos con presencia de fuentes de agua o abastecimiento de agua, con 31 cenotes, cuevas o pozos que presentan rasgos que fueron precisamente estas áreas de agua, ¿no? En ese amplio territorio, bueno, pues hay una cronología bastante amplia que utilizó el hombre, que tenemos datos del preclásico medio, más o menos lo que se tiene calculado hasta ahorita, hasta el posclásico. Bueno, como decía, trabajamos dos áreas principalmente en este proyecto durante esos años, y en el área de Ciudad Cauquel nos tocó trabajar el área norte, que está el sitio de Soblonqué, que está en esa concentración, y la parte norte presenta 3 o 4 sitios más. En la parte noreste del territorio que hemos trabajado, bueno, pues es una concentración de varios proyectos de urbanización que forman este gran mosaico, donde ya podemos en un momento interpretar un uso del territorio bastante amplio, y precisamente esos indicadores que María José estaba comentando anteriormente, pues van a surgir en base a esta teoría. ¿Sí? Bueno, en ese espacio geográfico que hemos platicado, la presencia de sitios arqueológicos están catalogados como de rango 4. Según la clasificación de Kurzak, equivalen a sitios pequeños con poca monumentalidad, pero que en un momento dado pues, se asocian a sitios satélites de estas grandes urbes. En particular, bueno, pues ya hemos dado cuenta que son arquitectura monumental de poca altura, de poco desarrollo, sin embargo muy significativa, ¿no? Y que en base a los estudios que hemos realizado de territorio y de patrón de asentamiento, pues podemos trabajar en cuestión de organización sociopolítica en base a teorías planteadas, pero nuestro estudio se centra básicamente en centros menores, porque ya que los mayores son precisamente los sitios rectores, como Civizaltú, por ejemplo, en este caso, o Flor de Mayo en un tiempo, ¿no? Nuestro caso está enfocado a sitios pequeños. Entonces, bueno, ¿cómo es la arquitectura de estos sitios? ¿Cómo se conforman estas unidades políticas? Finalmente son, repito, pequeños asentamientos con arquitectura menor, de alturas de más o menos 7 metros, que forman plazas rodeados de diferentes tipos de estructuras menores, como las plataformas y los cimientos. La siguiente. Regresando un poco al sector oeste, tenemos aquí un registro previo que se hizo en la parte norte de Cauquel, y vemos que en los puntos rojos se encuentran ubicados los pozos o las fuentes de agua. Como podemos observar en este plano, acá hay una concentración de estructuras que están asociadas a dos fuentes de agua, en Soblonqué. En el caso de Xpetja, su nombre lo dice, también es parte de una terminología maya que habla de agua. Se presentan igual dos fuentes de agua. Acá hay otro grupo que más que presenta otros pocitos, y van a ir moviéndose en el tiempo por el uso del agua. La siguiente. Bueno, decíamos que esos grupos de agua o esos cuerpos de agua están asociados a arquitectura más o menos especial dentro del espacio del territorio de los sitios. En este caso está asociado la zona de los pozos de Tunum, están asociados a un altar y a un grupo de estructuras de menor tamaño, pero repito, no presentan arquitectura monumental, sino es una complejidad amplia donde se puede ver la presencia del elemento acuático con las estructuras que lo están rodeando. Bien. Decíamos que también hay una clasificación de estas fuentes de agua. En este caso es una oquedad que fue modificada artificialmente para dar cabida precisamente a una área de abastecimiento. Bueno, este es otro ejemplo de los sitios que hemos trabajado con bastante dedicación, que es San Pedro Cholul. Se presenta igual con una arquitectura de monumento de por lo menos 6-7 metros de altura, con una plaza que cierra. ¿Sí? Aquí está el elemento. Y ¿sí? Presenta igual un pozo central ubicado al núcleo. Este pozo en particular es una cueva inundada, es un cenote, que para los periodos clásico, tardío y terminal, la cueva estaba totalmente rodeada de esos elementos, fue modificada con un acceso para llegar al manto freático. Pues habla también de un control del agua para este periodo. El siguiente. Pero bueno, San Pedro de Cholula no solamente tenía sino que está la pirámide, encontramos uno aquí donde está el campus de la UADY, uno más aquí a la entrada que es donde está Sononchen. En el trabajo reciente que hemos realizado el salvamento, ¿sí? Hemos encontrado precisamente parte del núcleo, un pozo más, que es este. Entonces, en San Pedro de Cholula ya tenemos una complejidad más amplia sobre distribución de mantos acuíferos. Este igual está en la parte nuclear, en la parte enfrente de la facultad. Y como vemos, tiene una parte baja y también se encuentra rodeado de estructuras, pues no monumentales, pero sí de gran tamaño
para el área, ¿no? Es el pozo, el que sigue. Bueno, ese es el ejemplo también un poquito, no un poquito, el que presenta de alguna forma complejidad con relación al territorio, al uso del espacio y al uso de las fuentes de agua como elementos de poder, porque estamos hablando de que se encuentran los núcleos, como decíamos, son pirámides con algunas plazas, marcados en amarillo, y la cantidad de pozos que hemos registrado en este sector. Las pirámides, como decía, son de esta característica. ¿Sí? Y en particular en este sitio, el pozo tuvo una relevancia tal vez de carácter simbólico y ritual, porque finalmente fue cubierto. Vemos que la oquedad fue modificada, construida de manera artificial, pero al encontrarse en la parte nuclear asociada a la pirámide, de buena forma fue cubierto para conservarlo lo mejor posible. Ya hablamos de la misma época prehispánica. Bien, siempre en el mismo territorio de Zipach está la otra pirámide que se encuentra aquí, que llamamos Dojoshbul, y aquí se encuentra el pozo que le da característica principal a este conjunto. ¿Qué sigue? Bien. Entonces, como podemos observar, las estructuras de mayor tamaño están, aquí no sale el pozo, pero aquí está de este lado, están asociadas al manejo y control de los mantos acuíferos. Vemos que es una oquedad natural que también fue modificada en época prehispánica y que aún mantiene todavía el manto freático. En particular, otro de los elementos que tenemos en ese sector es un grupo al que llamamos Tenchamuch. Aquí la importancia recae en que este grupo de estructuras no presenta arquitectura monumental, no tiene plataforma ni pirámide de arriba de 2 metros de altura. Sin embargo, la relevancia recae que al momento de explorar esta estructura en particular se encuentra un contexto preclásico. Pero a ella se asocia, lo que está en amarillo abajo es lo preclásico, se encuentra en una cueva. Esto también dio pauta para el sustento de la población que habitó ese grupo. Y posteriormente, para un periodo tardío, se encuentra en Chultum, lo que está hablando precisamente de un desarrollo tecnológico en el control y manejo del agua. Esta es la cueva. Bueno, otro de los ejemplos que tenemos aquí de la misma área es el grupo que se trabajó ahora en el funcionamiento de Gado a los Héroes. Y bueno, vemos que están precisamente el grupo central, con pequeña plataforma de 2 o 350 metros de altura, su pozo, pero asociado a esto se encuentran siempre estos elementos que son estructuras de los que se llaman Plaza 2, o ya María José explicó a esto en una ponencia anterior. Y esto es relevante porque están hablando de elementos simbólicos, cívico-administrativos, que también tienen la función residencial. Bueno, ese es el sitio ya en conjunto. Aquí está parte de lo que es San Camilo, lo que es la Avenida de los Héroes, y hablamos de esos elementos que están asociados a estos mantos de agua, que son pequeños altares. Aquí se ven más o menos que no rebasan 3 metros de altura, pero tienen una vinculación directa con las fuentes de agua. Next. Otro ejemplo más. En todos los casos hemos encontrado estos elementos asociados a grupos centrales con arquitectura, digamos, de élite de ese asentamiento. Bueno, aquí está la estructura principal y el pozo. Bueno, este pozo está modificado porque fue reutilizado posteriormente para un rancho cercano, pero vemos la relación de la estructura principal del grupo con el agua, o sea, con el acceso al agua. Y bueno, finalmente todo eso que hemos platicado está hablando precisamente de una conformación de poder sobre lo que son los mantos acuíferos. Esto, repito, se manifiesta también porque en las excavaciones hemos encontrado diferentes elementos que dan cuenta de un gran dominio del territorio. Y por otra parte, estamos viendo que hay un avance tecnológico en muchos de los aspectos, lo que quiere decir que habían poblaciones sedentarias muy bien organizadas. Y eso en torno al agua. ¿Qué sigue? Nuestros sitios tienen registro de varios elementos, como lo que vimos que son los contenedores, hornos para producción de cal, ¿sí? Un complejo sistema funerario asociado a estas áreas. ¿Qué sigue? Lo que decíamos de las áreas de producción para construcción, que son sascaveras, caleras y demás, y los pozos. En amplios términos podemos hablar que solamente en la región noreste, asociados a Cholul,
se encuentra ese registro de más de 12 pozos en total. Los que hemos trabajado nosotros, más los que el Ayuntamiento de Mérida ya tenía una base de datos. Entonces solamente vemos que en Cholul, por ejemplo, en la zona de Cholul, es el núcleo, hay en promedio 7 pozos asociados a ese sitio, lo que habla también de una complejidad muy importante, ¿no? Un cenote más que está aquí en Capién, que también se asocia a un sitio que está aquí de este lado, que es un sitio preclásico, habla precisamente de esa conformación. Y bueno, concluimos con el tema, con varios puntos que se los puse en esta diapo, y pues vamos a ver que los asentamientos de estudio pues estaban en efecto cercanos a las fuentes de agua, hay zonas agrícolas, habían diversos elementos para aprovechamiento del material, habían sascaveras, ¿no? También incluso vamos a ver que son zonas que incluso aún que se asientan durante el preclásico medio, preclásico tardío, incluso hasta el clásico tardío, esas zonas agrícolas no se ocupan, ¿no? Entonces, al revés, lo que sucede es que la población se hace cada vez más densa y en torno a los primeros grupos residenciales, más bien habitacionales y después ya más complejos. La ocupación, como les menciono, es del preclásico medio, con un fuerte pico de auge en el clásico tardío, pero también hay evidencias posclásicas. El espacio se modifica prácticamente como en las primeras áreas de ocupación. Vamos a ver que hay arquitectura pública, cívica, ceremonial, incluso los mismos grupos residenciales, como también menciona Arturo, reproduce la arquitectura que vemos en la parte central del núcleo. Y son también, por ejemplo, los grupos residenciales son muy complejos. Ahí también vamos a ver en las áreas de producción, todos los hornos los hemos encontrado cercanos también tanto en los núcleos como en los conjuntos residenciales. Incluso llega un momento que es posible que ellos produzcan, tengan una agricultura que les sirva para también consumir, pero que también les crea un excedente. Y me refiero a todos los productos agrícolas, no nada más, por ejemplo, el elote, ¿no? Hay producción agrícola que les permite incluso intercambiar, de allá que nos llegan muchísimos materiales, por ejemplo, cerámica gris fino de Tabasco, ¿no? Tenemos muchísimos materiales, incluso hasta las conchas importadas, ya hemos dado muchos avances en los diferentes congresos sobre los muertos que tenemos o las prácticas mortuorias, sobre la cerámica y el comercio, sobre también las formas de los grupos residenciales, ¿no? Pero todos estos estudios complementan para entender muy bien estos asentamientos que trabajamos. De tal forma que incluso estos primeros pobladores o primeros grupos sociales pues están adquiriendo bienes de prestigio, pero crean mucha diferencia con otros más, ¿no? Entonces, por ejemplo, puede ser que si una persona tenga muchísimos bienes, pero no son importados y tienen una calidad diferente, ¿no? Entonces allá se crea la diferencia, por ejemplo, ¿no? Pueden ser pocos bienes, pero son materiales suntuarios e importados. Y eso nos marca muchísimo la desigualdad social que tenemos en nuestros sitios, considerando que son sitios menores. Sí tenemos un Zahal, pero principalmente estamos hablando de sitios intermedios y de sitios incluso de grupos residenciales, y ya estamos viendo esto, ¿no? Vean cuánta información puede aportar los grupos que siempre tachamos como común, ¿no? Entonces también vamos a ver que estos grupos acumulan la riqueza a través del tiempo, ¿no? Vemos exquisitos materiales de intercambio desde épocas muy tempranas e incluso crean estos monumentos desde el momento casi desde que se asientan. Ni siquiera sí hay cambios en la estructura ritual, pero siempre se conserva. Puede pasar incluso generaciones, siglos, casi más de un milenio, y la estructura ritual siempre se va a conservar en el grupo residencial. Es impresionante porque siempre el ancestro se va a mantener en la memoria colectiva. Ya está publicado el libro, afortunadamente, se presentó en el quinto, y pues estamos viendo que no solamente se está heredando la tierra, se está heredando los derechos, se está transmitiendo el poder. Entonces esto permite que las familias fundadoras pues mantengan ese control, esa apropiación del entorno, del paisaje, de sus recursos, y que pues principalmente pues legitimen el estatus que tienen y su poder, ¿no? Entonces pues con esto concluimos nuestro resultado de estudios sobre las fuentes de agua y lo primordial que es para las sociedades humanas. Gracias.
Hay tiempo para preguntas. Primera vez que no me creo. Gracias. Esta pregunta también se la iba a hacer a Iván. Se ve rápidamente pues el manejo exitoso que tenían estos grupos, ¿no? Manejo del ecosistema, transformación del paisaje. Esto se está estudiando a nivel mundial muchísimo, pero en los grupos mayas están encontrando cosas atípicas, tanto en material osteológico como todos los materiales constructivos. Y eso implica este éxito adaptativo, cultural, cosmogónico, ¿no? Y bueno, mi pregunta sería, bueno, hay un libro por ahí que anda circulando hace años sobre la sequía enorme que hubo aquí, entre 900 y 100 años de sequía. Sí. Igual para Iván, bueno, le hago la pregunta, ¿no afectó, tal parece, amortiguó esta forma de organización que no ha afectado la sequía en esta parte de la península, el manejo de las aguadas, el manejo de los pozos de agua? Porque fue una sequía enorme debido a cuestiones geoclimáticas. Sí. Mi pregunta es esa, no influyó mucho, ¿verdad? Porque continuaron estos sitios funcionando hasta la época colonial, ¿no? Sí. Sí, bueno, de hecho hay una hipótesis que habla precisamente del colapso maya y en relación a una de las teorías que es la sequía. Pero sabemos que el famoso colapso no existió realmente como tal en las comunidades, sino hubo un colapso sociopolítico de las élites. La población se mantuvo muchos años después. De hecho, la población reutiliza parte de los grupos centrales para seguir habitando, ¿no? Y eso hablamos de una existencia continua de población. Pero también hay que tomar en cuenta que hay movimiento poblacional durante todo el periodo maya. Entonces, la gente emigraba por cuestiones también de política y cuestiones de producción, básicamente. La evidencia que tenemos en la región de Mérida, al menos en las partes que hemos revisado, la presencia de poblaciones mayas sí se mueve. O sea, hay periodos fuertes de ocupación del preclásico, baja en el clásico temprano, aumenta nuevamente en el clásico tardío, en algunos desaparece y en algunos continúa en el clásico terminal. Y esto hablamos de un periodo cercano ya a la presencia hispana, ¿no? Pero bueno, no en toda la región se da igual. En el caso de la región de Mérida sí se ve un cambio drástico del clásico tardío al clásico tardío terminal arquitectónicamente. No lo puedo explicar, es algo que me encantaría estudiar, no lo he estudiado, es otro tema. De hecho, ya tenemos muchos datos del preclásico, pero del clásico tardío terminal, al menos en la región de Mérida, es un poco complicado. Pero un geólogo que se llama Christian Thomas, con el cual hemos trabajado los de AHAO, precisamente hace esos estudios. Yo le preguntaba sobre ese periodo de tiempo, qué sucedió, y su libro, creo que tenemos uno acá para consultar, que habla precisamente sobre las cuevas mayas, y él menciona que sí, precisamente en la zona del Karst Maduro, que está en el PUC, se refleja muchísimo este evento. Entonces dice que esta población definitivamente se debió trasladar a donde habían las fuentes de aguas superficiales, donde está el Karst, pues en el Cosero principalmente, ¿no? Entonces dice, es evidente, bueno, no es evidente, pero sí podemos explicar que la movilidad se dio en la costa, principalmente en la ribera, donde están estos sitios, y en la parte norte, pero después dice que nota geológicamente que se regulariza, ¿no? Y por eso creo que vemos ya en un siglo XII, XIII, otra vez la expansión demográfica, incluso se vuelven a sentar, pero yo creo, y es una inferencia, que por eso vemos ese cambio drástico en la política. Entonces ya no hay el poder, ya estos grupos, como no pueden mantenerse en ese espacio, pierden toda la organización, el control político, y pues creo que por eso es un cambio, pero eso es una inferencia. Pero sí me preocupaba mucho eso porque no lo sabía explicar arqueológicamente y el geólogo explicó esto, ¿no? Entonces está muy padre, se puede consultar. ¿Cómo aterrizar este tipo de investigaciones, digamos, en la actualidad? Es decir, si consideramos que tener una parcela, estoy hablando de la gente que vive en el interior del estado, ¿cómo apoyar para evitar, o sea, en primera instancia, pues proteger, digamos, ese patrimonio que tienen, que
precisamente la herencia, digamos, no solamente se tiene que dar en los grupos de poder, que es más evidente en Mérida, sino también en este caso, pues sí, hacer ver, tratar de recuperar esa identidad, ese poder de que solamente con la, partiendo del desarrollo desde la comunidad, pueden encontrar más espacios de igualdad. ¿Qué es lo que específicamente se podría recomendar? Pues nosotros igual ya escribimos al respecto, se llama El lenguaje del poder, de hecho, que hablamos cómo los grupos sociales que no tienen este nivel de poder, pues van a precisamente a mantenerse. Entonces, hicimos un estudio y vimos que el lenguaje discursivo que estos grupos utilizan es el diálogo. Entonces, el lenguaje como medio discursivo de poder, entonces, por eso siempre tienen que hacer estos ritos, estas actividades, ¿no? Estas comidas en las poblaciones, para que se vea qué familias son las fundadoras o quiénes son las que están, por ejemplo, pues, no dominando, pero sí poseyendo un territorio, ¿no? Entonces, debe ser muy explícito a nivel visual, oral. Entonces, no va a haber un control físico, ¿no? Una barrera, como nos quieren poner un muro, ¿no? Sino que va a ser más, veme, ¿no? Y esto mismo, tu poder, tu estatus, permite que tú mantengas ese control. Vas para complementar, creo que hablaba sobre lo actual, ¿no? Lo contemporáneo. Sí. Sí, yo creo que a veces cuando hablamos de poder nos vamos básicamente a la cuestión económica, lo material. Pero creo que en los grupos mayas, igual prehispánicos y contemporáneos, el poder se da precisamente por las herencias culturales, ¿no? Los linajes, o sea, hablemos de una forma coloquial. Entonces, sabemos que hay gente que tiene un estatus socialmente hablando en la comunidad y eso lo va a mantener. Y la memoria colectiva ve a ese personaje como la persona poderosa. Claro está que en los tiempos actuales, por mil cosas, ha habido ese cambio de visualizar el poder de las personas que tienen tantas parcelas, tantas tierras, en la cuestión económica, ¿no? ¿Cuánto tienes? ¿Cuántos carros tienes? ¿Cuántas casas tienes? ¿Cuánto viajas? Entonces ahí hay una diferencia entre la cuestión antropológica de conocer el poder de los grupos sociales a una visión capitalista. Entonces, ahí sí habría que analizarlo desde el punto de vista más antropológico, que lo que nosotros presentamos ahorita como una manifestación material del poder prehispánico, ¿no? Sobre las áreas. Gracias. Muchísimas gracias. Gracias.